Gloria sea a Dios, hermanos. Santo es el Señor. Hebreos 11:1 es una escritura mucho, pero muy conocida para nosotros los cristianos. Gloria sea al Señor. La hemos leído infinidad de veces y muchos se la saben de memoria, pero es tan necesario que en estos últimos tiempos, donde estamos viendo acontecimientos, situaciones, noticias que verdaderamente muchas veces nos alarman de lo que está sucediendo en el mundo, que es necesario hablar sobre la fe. Dice aquí la Escritura en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria sea al Señor. El Señor ha puesto a cada uno de nosotros sentidos en nuestra carne. Tenemos sentidos los cuales nos permiten ver el exterior, oír, ¿sí? El gusto, el tacto, la vista, el oído. ¿Cuál otro que se me escapa? Gloria sea al Señor. El tacto ya lo dije. El olfato, gloria sea al Señor. Son sentidos que nos ayudan a entender el mundo físico. Gloria sea al Señor. Pero si nosotros le quisiéramos dar una determinación a la fe, entonces diríamos que la fe es el sentido que nos hace ver lo espiritual. Los 5 sentidos que tenemos nos hacen ver lo físico, lo exterior de nuestro cuerpo. Amén. Pero la fe es como un sentido que nos hace ver lo espiritual, nos hace ver lo invisible. Gloria sea a Dios. Amén. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que conocer a profundidad. Necesitamos entender qué es la fe. Necesitamos entender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos entender qué es ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos entenderlo, porque pareciera que tenemos una idea generalizada, un concepto generalizado de todo esto, y no nos hemos quedado más que en la puerta de lo que realmente el Señor nos muestra en su palabra. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces la fe es este don que Dios nos ha dado, que va más allá. La fe va más allá de nuestros sentidos físicos. Va más allá. ¿Qué quiero decir con esto? La fe nada tiene que ver porque se me enchine la piel, porque sienta emoción, porque tenga ganas de llorar. No. Nada tiene que ver con esto la fe. Gloria sea al Señor. La fe es lo que nos hace ver una promesa. La fe es lo que nos hace ver la fidelidad, el amor de Dios y la esperanza en el Señor como algo que es real, absolutamente real. Gloria sea a Dios. La fe es la que nos da la confianza en nuestro Señor. Gloria sea al Señor. ¿Por qué la fe es tan importante? ¿Y en qué tiene que estar basada la fe? Gloria sea al Señor. La fe está basada en una convicción. Esto es algo que yo tengo que tener la convicción, tengo que tener la creencia, tengo que tener la seguridad. Convicción significa estar convencido. Amén. Entonces la fe se basa en la convicción, en estar convencido de que el que prometió, del que habló en la Biblia, del que inspiró la Biblia, es Dios. Gloria sea al Señor. Amén. No lo vi, no soy testigo de que así fue, pero la Biblia me dice
Y yo lo creo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso esto es fe. Y esa fe me hace aprender a entender que Dios es fiel a su palabra y que Él cumplirá su palabra al pie de la letra. Gloria sea al Señor. Y esta fe es la que me hace a mí moverme, actuar, responder ante situaciones que vengan a mi vida por esta fe. Gloria sea al Señor. Amén. La Biblia dice que la fe es aquello de lo que se espera, lo que no se ve. Gloria sea al Señor. Si nosotros podemos ver algo, pues ya no es fe, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Pero cuando nosotros necesitamos fe, es para que algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos nada. Gloria sea al Señor. Simplemente lo estamos creyendo. Gloria sea al Señor. Dios en su misericordia, en nuestro recorrer cristiano, da evidencias de su poder, de su gracia, de su misericordia, para que esa fe sea alimentada. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros creemos en el Señor por convicción del Espíritu Santo, porque nadie recibió a Jesucristo genuinamente si no le vino del Espíritu Santo esa convicción que puso, porque la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por el Señor Jesús. Nadie, gloria sea al Señor. Entonces, Él hizo a un lado nuestro pecado para darnos una actitud de arrepentimiento, porque el Señor solo escucha la oración del pecador para arrepentimiento, pero el que nos da esa convicción no somos nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Claro que en algún momento nosotros nos sentimos culpables, nos sentimos incómodos, nos sentimos que algo no estaba bien, que nuestra vida no iba bien. Y no porque nos hayamos cansado de pecar necesariamente, sino porque el Espíritu Santo, por misericordia de Dios, comenzó a tratar con cada uno de nosotros. Y ese convencimiento nos llevó a entender que necesitábamos de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Y ahí, en ese actuar del Espíritu Santo, es donde comienza la fe. Gloria sea al Señor. Entonces dice que la fe es la convicción. O sea, la fe no solamente es una simple creencia o una manera de hablar de un cristiano. No. La fe es la disposición. Primero es una convicción. Y después de que viene la convicción, es entonces una disposición. Gloria sea al Señor. Una disposición de confiar, de creer y de aferrarse a lo que Dios dice. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, cuando un matrimonio se va a casar, una pareja se va a casar, primeramente tiene que tener la convicción de que se atraen, se aman y que es un propósito de Dios. ¿Verdad? Tiene que haber esa convicción. Pero no solamente en esa convicción es lo único, indispensable. Una vez que esa pareja se casa, ahora tienen que tener no solamente la convicción que se casaron con el hombre ideal y con la mujer ideal, sino que ahora tienen que tener la disposición para trabajar, para que ese hogar pueda crecer, pueda fortalecerse, pueda desarrollarse en el amor del Señor. Sabe que va a haber muchas dificultades porque venimos de diferentes culturas, de diferentes costumbres, de diferentes enseñanzas, de familias, pero tenemos la convicción de que teníamos que hacerlo y ahora tenemos la disposición de que se logre de la mejor manera. Mucha gente se casa y simplemente empiezan a jugar fuerzas. O la mujer domina y el hombre se deja dominar, o el hombre domina y la mujer se deja dominar, o se vuelve un pleito constante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque decidieron casarse, pero no tuvieron
la disposición para que todo funcionara bien. ¿Estoy entendiendo? Gloria sea al Señor. Tener fe en el Señor es creer, gloria sea al Señor, aferrarse a esto, pero no solamente es aferrarse, porque mucha gente nos quedamos en este punto número 1. Creer, sí, yo creo que el Señor me puede salvar, yo creo que Él hizo el sacrificio, sí lo creo, pero ahora yo tengo que tener la disposición de caminar como Dios dice que camine. La disposición que yo tengo de buscarlo como Él dice que yo lo busque. La disposición de interpretar la Escritura como Él dice que yo la tengo que interpretar. Gloria sea al Señor. O sea que ahí yo tengo que empezar a morir a mis principios, a mis ideales y a mis proyectos. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ok. Cuando nosotros hablamos de fe y de creer, no es de creer cualquier cosa, hermanos. No es de creer cualquier disparate. No es de creer cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra. No. Cuando nosotros hablamos de creer, esperar, estamos hablando de creer en lo que Dios dice, como Él dice, en el tiempo que Él dice. Porque Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Gloria sea al Señor. Él es el que habló su palabra y en ella muestra su poder, sus promesas y sus misericordias. Entonces creer no es exactamente creer en lo que a mí se me ocurra. No, es creer que el que me dio esa fe y en quien está depositada mi fe, tiene el poder para gobernarme, para dirigirme. Y yo lo voy a seguir en fe. Aleluya. Esto suena bonito, pero en la realidad y en la vida muchas veces nosotros queremos de Dios muchas cosas, pero queremos nosotros guardar todavía cierto señorío, cierta libertad, ciertas decisiones de nuestra propia vida. Hemos hablado mucho de, por ejemplo, un poco, no mucho, sobre ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, una cosa es cierta. Se habla mucho en las iglesias de tener el Espíritu Santo. Se habla mucho en las iglesias de ser lleno del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle una cosa. El Señor no va a llenar con su Espíritu Santo a un cristiano rebelde. A un cristiano que aún se gobierna a sí mismo. No lo va a llenar. Esa es la grande verdad. Yo les digo muchas veces que nosotros hemos generalizado términos cristianos y los hemos aplicado a nuestra vida sin ver el principio. Gloria sea al Señor. La Biblia dice ser llenos del Espíritu Santo. Sí, ¿cuándo somos llenos? Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros totalmente somos gobernados, cuando nosotros no luchamos con lo que Dios está diciendo, sino simplemente lo obedecemos porque creemos en fe que lo mejor para nosotros es la decisión de Dios. Entonces, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo, no solamente es decir yo soy cristiano. Para verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo necesitamos estar rendidos totalmente y gobernados por el Espíritu Santo. Mire, ¿cuántas veces usted, por ejemplo, a lo mejor ha tenido la experiencia que en su casa sus hijos le obedecen en ciertas cosas, pero en ciertas cosas no le obedecen? A lo mejor a muchos de aquí nos ha pasado esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que usted no tiene el total control sobre de ellos. Ellos gobiernan donde ellos quieren. Y se dejan gobernar por usted donde ellos quieren. Entonces, ¿realmente quién tiene el control? ¿Usted o ellos? Ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no nos dejamos gobernar por el Señor, sino nos dejamos gobernar cuando nosotros queremos,
cuando nosotros consideramos prudentes, cuando a nosotros nos gusta, pero cuando no lo creemos, entonces nos oponemos. ¿Quién está gobernando? ¿El Espíritu Santo o nuestra carne? Nuestra carne. Entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo. No, hermano. Hace muchos años yo estudié un poco sobre lo que es ser bautizados en el Espíritu y lo que es ser llenos del Espíritu Santo y lo que es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y es un tema maravilloso, hermano. Gloria sea a Dios. Pero yo creo que con lo que le estoy diciendo muchas cosas. Amén. En esta fe, nosotros estamos creyendo absolutamente en la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros no vamos a esperar en la que a nosotros se nos ocurra. Y no vamos a hacer lo que a nosotros se nos ocurra, sino nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos dirija a hacer. Gloria sea al Señor. Porque mire, esta carne quiere hacer muchas cosas buenas para la obra de Dios. Pero no necesariamente es la voluntad de Dios. No necesariamente es la dirección de Dios. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude. Dios no necesita que nosotros le demos ideas y proyectos. Nosotros necesitamos decirle al Señor, ¿a dónde quieres que vaya, Señor? No se trata de decirle al Señor, voy a ir a tal parte, Señor, voy a hablar de tu palabra. Ahora tú tienes el compromiso, Señor, de respaldar lo que yo estoy diciendo. Tienes el deber de manifestar tu gloria y tu poder. No. El asunto es decirle al Señor, ¿a dónde quieres que hoy vaya? ¿En qué momento y a qué persona? ¿Se da cuenta de que esto es diferente? ¿Se da cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por nuestra propia voluntad y luego queremos comprometer a Dios, que Dios nos la respalde? Pero ¿cuántos de nosotros de pronto nos detenemos a decirle al Señor, Señor, gracias por este maravilloso día? Señor, ¿cuáles son tus planes hoy? No, nosotros le decimos, Señor, mira, hoy voy a ir y voy a hacer tal negocio, voy a hacer esto. Señor, te ruego me bendigas. Padre, toca el corazón de esa persona, que me compre, que me pague, que haga gloria a Dios. O sea, ¿quién está dirigiendo la orquesta? Nosotros. Estamos usando a Dios para nuestra conveniencia. Yo creo, hermano, que los cristianos que tenemos que hacer un alto, buscar de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Gloria sea a Dios, aleluya. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros vemos físicamente lo que le pasó al Señor Jesús, es algo que nosotros quisiéramos que no le hubiera sucedido a él, mucho menos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pedro le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa, si recuerdan. Pero miren lo que dice aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Para nosotros es terrible lo que le pasó, pero para él fue un dolor, un sufrimiento, pero un motivo de alegría, porque sabía que después de ese sacrificio vendría el fruto de salvación. O sea, él estaba actuando por fe. El Señor Jesús estaba actuando por fe. Él estaba iba a realizar algo, y antes de que él muriera, note bien esta cosa que es interesantísima, antes de que él fuera a morir en la cruz,
él tenía un gozo en su corazón porque sabía que ahí iba a vencer al pecado. Sí, tenía que pasar por un sufrimiento, sí, pero era más grande el gozo que él tenía de lo que iba a suceder a consecuencia de esto que lo que iba a pasar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que un hombre que fue escarnecido, maltratado, como ningún otro hombre, pudiera tener ese gozo puesto delante de él? Porque él estaba totalmente creyendo en Dios. En su muerte, creyó en Dios para su resurrección. Por eso la Escritura dice que el Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo, ¿qué dice? ¿Cuánto leen la Biblia? Dice, nos levantará juntamente con Él. Gloria sea al Señor. Aleluya. Voy a sentarme. ¿Qué significa, hermano? Puesto los ojos en Jesús. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestra inspiración. Nosotros no tenemos que tener otra mirada más que Jesús. Él es nuestro ejemplo. No podemos justificarnos por lo que alguien hizo mal o bien. Por un ministro que hizo algo mal o bien. Mire bien, en el griego antiguo encontré yo que cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, usa una palabra que es aforao, que significa desviar la mirada de otras cosas para ponerlas en Jesús, para ponerla en Jesús. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, significa quita todo lo que te roba la atención y tu tiempo para enfocarte en Jesús. O sea, no permitas las distracciones, no permitas que aquello te quite. Puesto nuestros ojos significa continuamente, no de vez en cuando, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe usted por qué, hermano, hay tantos accidentes automovilísticos? ¿Sabe usted por qué últimamente está habiendo tantos accidentes en Manzanillo, en toda esta autopista? Bueno, muchos de ellos son por imprudencia, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo decir que, por dar un número, un 25% de los accidentes son porque quitaron la vista de donde la deberían de tener. ¿A qué me refiero? Quizá a alguno le pasó o sabe que a alguien le pasó. Tú vas en la carretera, vas manejando y de repente hay un accidente. ¿Y dónde debes llevar tu mirada? En donde tú vas, ¿verdad? Pero volteas a ver y cuando menos sientes ya tienes al otro encima y ¡tas! ¿Por qué? Quitaste la vista de donde deberías. Entonces cuando dice, puesto los ojos en Jesús, significa lo que veas pasar a tu alrededor, no lo voltees a ver porque te va a desviar y te va a hacer que te salgas del curso. Gloria sea al Señor. Así que significa desviar la mirada de otras cosas y enfocarnos en Jesús. Gloria sea al Señor. Porque solamente en Jesús tenemos vida, tenemos paz, esperanza, salvación y bendición. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 en su verso 5. Gloria sea a Dios. Para que vuestra fe, estamos hablando de la fe, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Y mire, esta escritura muchas veces creo yo que se ha malinterpretado. Le voy a decir por qué. Mucha gente te va a decir, mira, si tienes mucha palabra, pero no tienes evidencia de poder, de nada te sirve. Tiene que haber evidencia del poder. O sea, tiene que haber milagros, tiene que haber situaciones fantásticas, extraordinarias. Sí sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero realmente esto es lo que quiere decir la escritura. Mire lo que dice aquí. Para que vuestra fe, esa fe que debe estar puestos nuestros ojos solamente ¿en quién? En Jesús. No esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando dice no esté fundada en la sabiduría de los hombres, quiere decir que podemos caer en el error de que nuestra fe esté fundada en la sabiduría del hombre. Si no, no lo mencionara, hermanos amados. Y cuando dice, sino en el poder de Dios, entonces está diciendo que lo que nosotros oímos de un predicador, nosotros tenemos que llevarlo a escudriñar a la escritura de Dios para que el Señor nos lo corrobore bajo su poder y su gracia. Porque si no, toda nuestra doctrina es sabiduría de hombre. Gloria sea a Dios. Y esto es un mover del mundo. ¿Cuántos saben esto, hermano? Este es un mover del mundo. Mire, por ejemplo, los acontecimientos mundiales. ¿Usted cree que nosotros sabemos la verdad de lo que está pasando en el mundo? No, ¿verdad que no? Nosotros sabemos que nosotros sabemos lo que las grandes empresas y los grandes hombres que tienen el dinero suficiente para manejar las redes y las noticias y todo esto, nos digan lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Entonces, no necesariamente nosotros estamos sabiendo la verdad, nosotros estamos sabiendo lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando la Biblia dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, hay mucho cristiano que toda su doctrina que tiene y la defiende a capa y espada no es otra cosa más que una sabiduría de hombre. Porque claro, el hombre no va a usar una herejía totalmente para presentar. Va a torcer la escritura, ¿me entienden? La va a torcer. Entonces nuestra fe no debe de estar fundada, esta creencia que nosotros tenemos ciega de creer en el Señor, no debe estar fundada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Creo yo que no se está refiriendo a manifestaciones extraordinarias, que no quiere decir que no puedan suceder. Pero no creo que se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a que la doctrina que nosotros tengamos esté fundada en la llenura del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos lo hace sentir. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria sea al Señor. El hombre puede tener muchas estrategias, hermano. Porque el hombre es un hombre hábil para manejar, gloria sea al Señor. Hace muchos años yo oí una predicación de un pastor argentino que a muchos predicadores les llamaba profesionales del púlpito. O sea, no siervos de Dios, profesionales del púlpito, porque él decía, son gente que puede manejar emociones, que puede dar entretenimiento, que puede dar una personalidad a la congregación, pero no necesariamente está hablando del Señor. No hay resultados. Gloria sea a Dios. Hoy en día, hermanos, gloria sea al Señor, muchas veces nosotros en el mundo cristiano estamos cometiendo errores al querer evangelizar, al querer presentar el evangelio de Jesucristo. Mire, quizás va a resultar un poco incómodo lo que le voy a decir, pero muchas iglesias están haciendo eventos musicales con ciertos ritmos, ¿me entienden? Para atraer un grupo de personas. Es, por ejemplo, si yo dijera, voy a traer un mariachi aquí y voy a invitar a todos los que les gusta el mariachi. No, pues aquí voy a tener guapos y gritos y alegría, ¿verdad? Pero hay una cosa que debo decirle, gloria sea al Señor.
Con lo que nosotros atraemos a una persona, con eso es que lo vamos a tener siempre. ¿Qué quiero decirte? Yo siempre he pensado que es un error atraer a gente con un concepto equivocado. Si nosotros atraemos, por ejemplo, a jóvenes, les hacemos una disco para que medio sea el mundo ahí, y los atraemos con esto, no los estamos atrayendo con la verdad. ¿Qué va a pasar de que el día que ellos vengan a la iglesia y ya no vean esa disco? No se van a quedar. Porque los atraímos de una manera equivocada. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender? Y aquí es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. ¿Mi fe en qué está fundada? ¿En la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios? En la sabiduría de Dios. Y me debo de hacer esta pregunta, le voy a decir, ¿por qué? Porque si mi fe está basada, mi fe en Dios, está basada en la sabiduría del hombre, y el hombre tuvo la capacidad de convencerme de creer en un Dios como Él me lo plantó, no como la Biblia lo dice, entonces por una misma sabiduría humana puedo ser convencido del mal. ¿Sí me está entendiendo? ¡Aleluya! ¿Dónde está mi fe? ¿En qué está fundada? La palabra del Señor nos dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Gloria sea al Señor. Nuestra fe va a tener ciertas dificultades en momentos, aflicciones en ciertos momentos, pruebas, gloria sea al Señor, y quizá muchas. Y mucha gente piensa que es demasiado tiempo el que está sufriendo, demasiado tiempo el que está esperando. Hermanos, verdaderamente no es nada si lo comparamos con una eternidad. Supongamos por algo. Vamos hablando un poquito de números más reales. El prospecto de vida de hoy en día de un hombre es 80 a 85 años, según los departamentos de gobierno, son 80 a 85 años, una vida más o menos, un hombre. Supongamos que usted en esos 85 años, hermano, usted tuvo 30 años de enfermedades, de aflicciones, de dolores, de preocupaciones, de angustia, de ansiedades. Vámonos poniendo 40 años. ¿Qué le parece 50? Es más de la mitad de su vida fue puro dolor, quebranto, puro... Pero ¿qué se va a comparar si nosotros somos guiados por el Señor y soportamos en fe ese dolor? ¿Qué se va a comparar con una eternidad? Nada. O sea, nosotros vemos aquí interminable, Señor, tengo 15 días con este dolor. Ya se nos hizo interminable. Hay quien va a decir, Señor, tengo 3 años, tengo 5 años con este problema. Pero nos damos cuenta de lo que vamos a pasar en una eternidad con el Señor, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Entonces, ¿qué significa lo que pasamos hoy? Nada, hermano. Nada, gloria sea al Señor. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué nosotros podemos tener esperanza eterna de vida? Por la resurrección. Aquí no está diciendo por la muerte. O sea, la muerte pagó el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
La muerte pagó el pecado. Pero el triunfo es la resurrección, amados hermanos. Por eso aquí no enfatiza la muerte. ¿Sí se da cuenta que como que intencionalmente no dice muerte? Sino que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Dónde se obtuvo la verdadera victoria? En la resurrección. Si el Señor Jesús muere por nuestro pecado y el Señor no lo resucita, se perdió todo. Pero cuando Él resucita es cuando se gana todo. Ahora, ¿para qué nos da esta esperanza viva? ¿Para qué nos da este proyecto de vida eterna en Él? Para mire lo que dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde va a ser incorruptible? ¿Dónde va a ser incontaminada? ¿Dónde va a ser inmarcesible? En los cielos. Mientras estemos aquí, si queremos vivir piadosamente, dice la Escritura que tendremos aflicción. Pero aquí dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando yo reservo algo, ¿significa que ya estoy disfrutando de ello o voy a disfrutar cuando llegue a ese lugar? Santo. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros cambiamos conceptos de la Escritura, los torcemos y después nos sentimos defraudados? Porque aplicamos y decimos lo que Dios no dijo. Mire lo que dice más adelante, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo? Por fe. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué dice poco tiempo? Si hay gente que ha durado 15 años con una enfermedad terrible. Pero cuando lo comparas con una eternidad, es poco tiempo. Gloria sea al Señor. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Por qué te vas a alegrar? Porque no es lo que te está pasando ahorita. Eso es lo que te va a pasar, lo que el Señor dice, que Él vamos a estar con Él. Gloria sea al Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire lo que dice. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces vamos a tener que ser pasados por diversas pruebas para que nuestra fe sea probada como el oro. ¿Sí? Mire lo que dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. No está diciendo que nuestra fe no va a ser probada. ¿Qué está diciendo? Que va a ser probada. Hermano, muchos de nosotros simplemente para poder estar aquí en este servicio, quizás tuvimos que pasar por muchas cositas para poder llegar. Y tuvimos que tomar una decisión y una disposición. Voy a ir, tengo una cita con el Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, hermano, se refina con el fuego, porque el oro le saca las impurezas. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe va a ser probada, va a ser pasada por prueba, por fuego, por aflicción, por dolor, por necesidad, por lo que tú quieras. Pero lo que espera el Señor, que esa fe sea de alabanza, gloria y honra para nuestro Señor. Firmes y creyendo lo que el Señor ha prometido. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
No es que yo vivo una vida de sacrificio, de persecución, con una cara alargada toda mi vida. Pues sí, algún día voy a ser santo, gloria a Dios. No. Yo puedo tener gozo en este tiempo, aunque esté en aflicción y aunque esté dolor. Santiago lo dice. Gozaos y regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas y tribulación. Yo decía, este apóstol está loco. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, ¿qué razón tenía este hombre? Los problemas no son mayores que el Señor. Las situaciones, las circunstancias, las enfermedades no son mayores que el Señor. El Señor es mayor y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cuál es el fin de la fe? Mire bien, ¿cuál es el fin de la fe? Está en el verso 9, el fin de la fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? ¿Por qué resistimos todo? ¿Por qué confiamos en todo? ¿Por qué? Verso 9 nos da la clave, obteniendo al fin, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿para qué queremos la fe? Para tener la salvación de nuestras almas. ¿Nuestra fe en quién? En el autor y consumador. Aleluya. Las aflicciones que podemos tener en este mundo pueden ser consecuencia de nuestras malas decisiones o personas que no nos quieren lastimar. Pero todo lo que nos pueda pasar, las traiciones y cualquier cosa que nos pueda pasar, no se puede comparar con el gozo que nosotros tenemos de tener la certeza de que viviremos eternamente con el Señor. Y aquí es donde marca la diferencia en ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando eres gobernado, eres totalmente controlado por el Espíritu Santo, en medio de la aflicción, en medio del dolor, sabes que el Señor está contigo. Entonces, ¿qué pasa? Es pasajero lo que está pasando. Tarde que temprano va a terminar. El Señor va, no voy solo, no voy a ciegas, el Señor va conmigo. Ser lleno es, el Señor va conmigo. Entonces no nomás nos tenemos que conformar, hermano, en tener una doctrina de hombre, porque venir a la iglesia y sentarse a escuchar un sermón, podemos caer en el grave peligro de tener doctrina de hombre, sabiduría de hombre. Necesitamos buscar de Dios. Aleluya. Termino con una escritura. Está en Jeremías 17, verso 7. Bendito es el hombre. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Bendito. Es que no veo. Es que no veo para cuándo. Por eso es fe. Por eso es fe. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos ven su sangre correr por su cuerpo? ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos sienten correr la sangre por su cuerpo? ¿Verdad que nadie? Mas, sin embargo, no nos levantamos preocupados diciendo, Señor, ¿será posible que hoy nuestra sangre va a correr por nuestro cuerpo? ¿Sabe que tenemos una fe de que quiso este cuerpo y le dictaminó órdenes a este cuerpo? Le dijo a este cuerpo que la sangre tenía que fluir, que tenía que hacer funciones en nuestro cuerpo y simplemente no estamos confiando. Imagínense si nosotros estuviéramos preocupados, qué estresante sería. Pero estamos confiando en que la creación de Dios es perfecta. Aleluya. Entonces creamos en lo espiritual, en lo que el Señor nos está prometiendo. Así que, hermanos, termino diciendo, hagamos un análisis. Estamos ¿tenemos sabiduría de Dios o tenemos sabiduría del hombre? El hombre con sus buenas intenciones se puede equivocar, pero el Señor no. Por eso nosotros tenemos que tener una comunión
mucho, pero muy íntima, muy fuerte y muy cercana con Dios. Tenemos que buscarla con toda nuestro corazón. Cuando yo comencé en el Evangelio, hace más de, creo que 40 años, yo oí a un hombre que dijo que un día fue un predicador a un pueblo, y un predicador que tenía poder de Dios, gracia de Dios, mover de Dios. Y un niño fue a la iglesia y lo escuchó. Y al siguiente día, cuando pasó por el lago que había en el pueblo, encontró al predicador pescando en una piedra por ahí. Y fue y le dijo: pastor, ayer estuve en la iglesia. Me impactó todo lo que usted habló y cómo Dios se mueve en su vida. Le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser como usted? Y el pastor se volteó y le dijo: ¿verdaderamente quieres ser como yo? Dijo: sí. Entonces el pastor deja la caña a un lado y le dice: métete al agua. Y cuando le llega el agua al pecho al niño, lo toma de la cabeza y el niño piensa: pues ahorita va a orar, va a descender el Espíritu Santo, se va a armar aquí el asunto, ¿verdad? Y este pastor lo sumerge en el agua. Y ahí lo tiene en el agua. Y pasan los segundos y el niño piensa: pues a lo mejor así es, ¿verdad? Me tengo que aguantar. Pero llegó un momento que le empezó a faltar el aire. Y se aguantó hasta donde más pudo y entonces empezó desesperadamente a quitarse la mano. Y el pastor no le quitaba la mano. Y él empezó como pudo a querer quitársela. Cuando de pronto lo saca el pastor y el niño sale que ahogándose. Y le dijo: ¿por qué hizo esto, pastor? Le dijo: cuando busques de esta manera a Dios, serás como yo. O sea, ¿qué le dijo? Así como ahorita buscaste el aire, porque te es indispensable, si yo no te saco, te mueres. Cuando busques a Dios de esta manera así, sabrás lo que es un hombre de Dios. Quizá muchos nosotros necesitamos que nos sumerjan ahí, ¿verdad? No se trata, hermano, de cumplir a medias con el Señor. No. Es buscarlo de todo nuestro corazón. Muchos en aquel tiempo, unos se quedaron y otros serán levantados. ¿Quiénes son los que serán levantados y quiénes son los que se quedarán? La Biblia habla de unas vírgenes, ¿verdad? Unas que fueron prudentes y otras que fueron imprudentes. ¿Y quiénes se fueron? Las prudentes, las que tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué significa el aceite? La oración, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Los otros no lo tenían. ¿Y qué pasó? Se quedaron. Hermano, ¿es claro el asunto? ¿Es claro el mensaje? Pongámonos de pie.